Vas a expulsar la grasa por la orina. Llevar la grasa de tu abdomen a los ganglios. Son frases muy comunes que escuchamos por muchos masajistas al ofrecer un masaje reductivo. Pero, ¿será cierto eso? Para que tengan una idea por dónde voy, al escuchar estos comentarios sin fundamentos científicos, me llega a la mente algo así. Hasta frente al fuego, primero se rompe la piel antes de moverse esa grasa. Entonces, la gran pregunta es, ¿si elimina grasa el masaje reductivo o solo es un mito para vender el servicio? Hola, si no me conoces, soy Michael, y si quieres saber cuál es la respuesta y además aprender a dar un masaje reductivo, quédate ahí y te muestro paso a paso cómo realizarlo en el abdomen sin causar dolor y con resultados comprobables. El primer paso que tenemos que tener en cuenta es tomar medidas iniciales para poder mostrarle el resultado a mi cliente. Para ello voy a utilizar esta cinta métrica, la cual voy a colocar encima de la parte más alta de la persona y voy a ejecutar la medición. Y acá me dice 34 centímetros y medio. En este video te quiero mostrar cómo realizar un masaje reductivo manual. Y lo primero que vamos a hacer es preparar la zona donde voy a trabajar, esfoliándola, echando tantito gel. Nada más resaltar que voy a utilizar un gel con efecto frío que ya me va a iniciar lo que es el proceso de vasoconstricción. Y vamos a empezar con una manipulación, la más básica que dijimos que aplicábamos en todo masaje, que es la fricción, utilizando en este caso lo que es la variante de fricción con los nudillos. Y la voy a realizar en sentido del reloj, en dirección al colon, buscando estimular sobre todo lo que es el sistema linfático. Y en forma de círculos lo puedo realizar con una o dos manos de manera rápida. Aquí sí nada más dejar claro que el paciente no tiene que estar relajado, tiene que apoyarme con su postura. Y vamos a realizar aproximadamente de 1 a 2 minutos con cada manipulación. Como dije, sin hacer presión hacia abajo. Ya sea realizarlo con una sola mano o también con las dos manos de arriba hacia abajo, tratando de abarcar lo que es el abdomen, también la parte lateral. Pero, por ejemplo, en el caso que se me reseque mucho, como en este caso, pues puedo agregar poquita más para no generar daño en mi cliente y realizar de esta manera la fricción circular de manera rápida. Lo segundo que tocaría sería utilizar la segunda manipulación, y en este caso voy a hacer frotación. También me gusta usar los nudillos. Recordemos que consiste en realizar movimientos circulares en sentido de la manecilla del reloj. Van a ser manipulaciones a nivel de piel, pero lo voy a realizar de manera rápido, con una sola mano me gusta. Se pueden trabajar con las dos, pero el masajista puede adoptar cuál es la variante que más le interesa o la que más fácil le sale, porque también podemos utilizar las dos manos. Nada más recordar que es un masaje tonificante, por eso sus manipulaciones tienen que ser rápidas para provocar lo que es esa vasoconstricción y tener presente el tipo de piel que tiene mi cliente, sobre todo no causar esos famosos hematomas. Volvemos a alternar con fricción. También aquí en este caso, como es alternar, voy a trabajar de 1 a 2 minutos, ya sea con la palma de la mano, también con los nudillos, siempre recordando sentido de la circulación linfática. Pero por característica del video no le vamos a dar ese tiempo, pero sí de 1 a 2 minutos sí. Pasamos a otra manipulación, que en este caso va a ser amasamiento, y también lo vamos a realizar de manera rápida, o sea, tratando de abarcar todo el abdomen, que sean movimientos rápidos, porque el objetivo es reducir talla, reducir centímetros. Como voy a realizar un masaje con acción tonificante, o sea, reductivo, el ritmo de ejecución va a ser rápido. Nada más dejar claro que este tipo de masaje no es un masaje muscular ni profundo, es un masaje que se va a quedar a nivel de piel, por lo que no debo ejercer presión hacia abajo. Y pasamos a volver a alternar con fricciones rápidas todo el abdomen. Nada más aclarar que es un masaje un poco cansado para el masajista, pero vale la pena intentar. Siempre recordar
que no voy a realizar movimientos fuertes hacia abajo, sino más bien a nivel de piel. Pasamos a realizar digiteos o pellizcamiento, como muchos les gustan llamar. Recordar que en este caso es una de las variantes de la percusión, que es una de las pocas manipulaciones que trae el efecto contrario. Siempre hemos dicho que cada una de las manipulaciones, si las realizo de manera suave, da un efecto de relajación. En este caso, la percusión, si la hago rápido, provoco vasodilatación, pero como el efecto que quiero lograr en este masaje es vasoconstricción, los movimientos los voy a realizar de manera lenta. Otra variante de esta manipulación es la que se hace con la mano cóncava en esta posición semiflexionada, tratando de dejar espacio con aire para causar también ese efecto de vasoconstricción. Como dijimos, son golpes suaves para provocar este efecto. Un dato importante en este tipo de masaje es el aprender a combinarlo, por ejemplo, con aparatología, también con la crioterapia, pero en este caso es muy importante retirar el producto una vez que termine mi sesión, porque ya vemos que hay personas que por el aquel de su problema con la autoestima, si le dejamos este tipo de crema, son capaces de permanecer con ella puesta todo el día, o sea, más de 24 horas, lo que puede generar un efecto de alergia. Por eso yo, como masajista, debo cerciorarme de que antes que se vaya mi cliente, retirarle el producto que utilicé. Para ello utilizo una toalla húmeda para retirar el producto. Dentro del tema de los masajes reductores existe gran diversidad de opiniones, como por ejemplo, algunos especialistas anuncian que los masajes reductores no disminuyen el peso, sino el volumen. Igualmente se afirma que los masajes son para estilizar y moldear la figura, no para reducir el peso. Otros, al contrario, mencionan que los masajes no moldean la figura, reducen centímetros. Lo que moldea y estiliza la figura es la lipoescultura. Veamos algunas preguntas que son muy frecuentes en este servicio. ¿Se expulsa la grasa por la orina como resultado del masaje reductivo? Esta aseveración no tiene ningún sustento científico. La grasa corporal no es mantequilla que con calor, masajes, alimentos ácidos o pastillas de alguna manera se derrite y atraviesa los tejidos del cuerpo hasta llegar al riñón para ser eliminada por la orina. De hecho, no está comprobado científicamente que este masaje logre destruir realmente las células adiposas. Lo que sí puede pasar es lograr una disminución de la talla como resultado del proceso de vasoconstricción que se genera con la acción tonificante de este masaje. O sea, el resultado del uso de cremas frías o calientes y las manipulaciones aplicadas de manera enérgica. ¿Qué es la vasoconstricción? La vasoconstricción es el estrechamiento de los vasos sanguíneos, incluyendo arterias y venas, que disminuyen el flujo sanguíneo y aumentan la resistencia vascular periférica. Este proceso es regulado por el sistema nervioso simpático y puede ser desencadenado por diversos estímulos, como la hipoxia, la hipotermia, la estimulación nerviosa o la exposición a ciertas sustancias vasoactivas. En otras palabras, es un proceso fisiológico y patológico regulado por el sistema nervioso simpático, que puede ser reversible o permanente y que tiene un papel importante en la regulación de la presión arterial y la redistribución del flujo sanguíneo. Más simple, para que te quede bien claro, es ese efecto donde los vasos sanguíneos reducen el tamaño de sus diámetros como resultado de una respuesta ante un estímulo externo, en este caso la aplicación de un masaje a un ritmo enérgico. ¿El masaje reductivo debe doler? El tratamiento reductivo no debe doler. Los masajes reductivos pueden generar un poco de incomodidad en algunas personas por la acción tonificante o ritmo rápido de aplicación, sobre todo si el paciente tiene celulitis avanzada en su cuerpo. Las molestias pueden durar tan solo unos minutos. Al masajear hay un dolorcito en las zonas con celulitis y pica solo en partes con depósitos de grasas. No olvidemos que este tipo de masaje no se dirige al sistema muscular, más bien es un masaje superficial a nivel de piel que busca generar vasoconstricción. Es un masaje enérgico que se realiza con ritmo rápido y que genera hiperemia, no hematomas. ¿Los masajes reductores dejan moretones y marcas en el cuerpo? Eso es totalmente falso. Esto suele suceder si la persona que lo aplica no sabe realizar el trabajo de una manera óptima. Otro motivo por lo que puede causar marcas en el cuerpo de la persona
es que el terapeuta no tenga la fuerza necesaria y pellizque la piel del paciente para poder conseguir resultados, lo que es un error de manipulación. Analicemos un dato importante. ¿Qué es un hematoma? El hematoma es una afección patológica en la que hay una acumulación de sangre fuera de los vasos sanguíneos, generalmente causado debido a una lesión o daño a las paredes de un vaso sanguíneo. Quiero que te grabes esto. Una lesión que hace que la sangre salga del vaso sanguíneo hacia los tejidos circundantes. El hematoma puede ser causado debido a cualquier lesión o daño del vaso sanguíneo, ya sea una arteria, vena o incluso un pequeño capilar. O sea, estamos hablando de causar con este masaje una acumulación de sangre, causado por una hemorragia interna que aparece generalmente como respuesta corporal resultante de un golpe, una contusión o una magulladura. Y para colmo, cobran por eso. Con los masajes reductivos voy a adelgazar muchos kilos. Eso es falso. Los masajes reductivos no son para adelgazar. Quien prometa eso no es profesional. Su nombre lo indica, reductivo, refiriéndose a la reducción de tallas como consecuencia de una respuesta fisiológica de tu organismo a la acción tonificante del masaje, lo que entrega una sensación de baja de peso, pero la misma es solo visual. La verdad, no baja de peso, pero sí ayuda a moldear y tonificar la zona tratada acompañado de dietas controladas. ¿Para quién está indicado el masaje reductivo? Los tratamientos estéticos solo deben ser aplicados en personas sanas y solo con sobrepeso leve, no con obesidad. Durante la sesión de masaje reductivo se puede complementar con aparatología reductora o reafirmante y en algunos casos también se realizan envolvimientos con algas marinas. ¿Con qué se debe complementar? Como complemento del tratamiento debe realizarse una dieta, tomar más líquido y realizar ejercicios, ya que con el masaje reductivo no se baja de peso, solo se disminuye en centímetros. ¿Con qué crema se utiliza? Se debe utilizar un método deslizante para el masaje reductivo, cremas con principios activos, generalmente con yodo o algas marinas, y con efecto térmico o criógeno. ¿Cuáles son los efectos finales del masaje reductivo? 1. Acción mecánica directa sobre los tejidos, haciendo que se remueva la adiposidad del sitio donde se está manipulando. 2. Acción refleja sobre el sistema nervioso, o sea, activa la circulación sanguínea. 3. Acción refleja sobre los diversos órganos a distancia. Con la manipulación se mejoran las funciones de los órganos como los intestinos y también mejora el sistema digestivo. 4. Acción psicológica. Realza la autoestima de la persona que se somete a este tipo de tratamiento. Y si te gustaría conocer más sobre masaje, te invito a ver el siguiente video donde te mostraré qué no debes hacer como masajista. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Nos vemos en el siguiente video.